estudiar el día de hoy un estudio que titulé Tu nombre en el libro de la vida. Ahí en letras hebreas dice Emanuel. Quiere decir Dios con nosotros. No es un nombre en realidad, son dos palabras, Dios con nosotros. Y cuando Dios anuncia que así será el nombre, usa estas dos palabras que conjugan y lo convierten en un nombre. Ambas palabras aparecen muchas veces en la Escritura sin relación con el nombre, pero cuando están juntas significan Dios con nosotros y el nombre de Emanuel. Lo que pasa es que Jesús viene a cumplir el Dios con nosotros. Por eso él decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, Dios finalmente ha llegado aquí. Era él mismo. Él era Emanuel. O sea, Emanuel es el evento de Jesús en la tierra. Adelante. Más que el nombre de Jesús, es el evento de Jesús en la tierra. El nombre, claro, porque él es Jesús porque significa salvación de Dios. La palabra Jesús es Dios salva. Tom, vamos a leer, si eres tan amable, el pasaje que el día de hoy vamos a estudiar. Apocalipsis 21, del 25 al 27. Sus puertas nunca se cerrarán de día, pues allí no habrá noche, y traerán a ella la gloria y el honor de las naciones. Jamás entrará en ella nada inmundo, ni el que practica abominación y mentira, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Esto tiene una trascendencia, pero profunda, absolutamente profunda. Mira, vamos a comenzar, Oscar. Te quiero mostrar, esta es una credencial que yo tuve en un club en donde hace muchos años mi padre me inscribieron. Con esta credencial yo tenía acceso al club. Me permitían entrar al club. Este era un club deportivo que se encontraba en el rumbo de Topilejo, por entre Tepepan y Topilejo, por ahí, por la casa de Dolores Olmedo. Por ese rumbo, quienes conocen la Ciudad de México lo están entendiendo, quienes no, ni jota, pero no pasa nada. Ok. El caso es que esta era la credencial que me permitía tener acceso al club. Yo presentaba mi credencial y yo tenía acceso al club sin ningún problema. En este club mis padres me habían inscrito desde que yo era un niño. Y bueno, un día regresé con mi esposa para que ella lo conociera. Éramos novios todavía, entonces fuimos mi hermano, su novia, yo y mi novia, que era Velvet, a conocer las instalaciones, porque las instalaciones eran formidables. Oscar, mira, nada más para que ubiques, el club tenía, Oscar, un área de camping, o sea, te podías quedar a acampar ahí. Tenía, o tiene, un área para patinetas, bicicletas, correr, trotar, y hacer joggings y todo, y caminar también. Tiene un área de niños, de picnic, y todos estos kioscos son kioscos para comida, para que tú lleves tu comida y hagas tu fiesta, lo que quieras. No estoy vendiendo, no me van a dar acciones por esto, ¿eh? Solamente estoy hablando de que yo tenía acceso a todo esto, tenía una cancha de fútbol, la tiene, sorprendente, hay todavía torneos ahí. Tiene un área de niños fabulosa, es un castillo que cuando te subes hay toboganes, caray, ¿no? Yo decía, ¿cómo, a quién se le ocurrió hacer esto? Tiene aquí un restaurante gigantesco western, de comida western, con música western, con ambiente western, con aroma western, con todo western. Tiene acá una alberca olímpica, donde hay competencias nacionales, techada, tiene fosa de clavados, tiene otra alberca familiar para niños y para un chapoteadero, tiene además aquí 12 canchas de tenis, tiene canchas de básquetbol, canchas de voleibol, aquí está la alberca, esta es la alberca, tiene cine, tiene un auditorio para cine, para eventos, para juntas, para eventos empresariales,
Tiene también un restaurante donde me pedían unas enchiladas de mole. Ayer me fui a comer enchiladas de mole, nada más porque como hice el estudio me acordé. Dije, no, tengo que comer unas enchiladas de mole. Bueno, me sentía yo en otro canal, en la aristocracia de la nobleza nacional, ¿no? Hijo del emperador Iturbide. Imagínate que tenía la reproducción pequeñita para que te puedas subir del monte Iztaccíhuatl y el Popocatépetl y unas frutas gigantes donde los niños escalan. O sea, yo te lo digo en pasado porque ya no he ido, pero el presente es que todavía existe este club. Bueno, ¿cuál es el punto? El punto es que, Oscar, con mi credencial, yo tenía acceso a todo esto. Y si no tenías credencial, podías comprarle al amigo un pase día, ¿no? Que costaba una lanísima, pero podías pagar el día. O él se lo podía pagar y ya el amigo disfrutaba de las instalaciones. Bueno, yo tenía con esta credencial, porque mi nombre estaba aquí, yo tenía acceso a este lugar. Porque mi nombre estaba aquí, yo tenía acceso al lugar. Y sin límite, tenía acceso a donde yo quisiera. Un día mi papá nos metió a la sala de cine para ver El Gordo y el Flaco, entonces estábamos fascinados viendo películas del Gordo y el Flaco, maravilloso. Mi hermano era el Flaco. Bueno, siguiente, Oscar. Esto solamente habla de el acceso que tú tienes cuando tu nombre está en la lista. Ahora, desgraciadamente, aquí tiene que haber dinero de por medio. Jamás dimensionaremos la verdadera trascendencia de haber aceptado la sangre redentora de Cristo a través del arrepentimiento y la conversión por medio de la fe, hasta llegar a la eternidad, en donde encontraremos que tendremos derecho a estar ahí porque nuestro nombre fue escrito en el libro de la vida del Cordero. Tu nombre está ahí si tú ya recibiste a Cristo. Si no lo has recibido todavía, tu nombre podría estar ahí. Los muros y las puertas de la Jerusalén celestial solo nos aclaran que no cualquiera podrá tener acceso a este lugar, sino solo quienes hayan obtenido el derecho por aceptar la justicia redentora de Cristo por nosotros. Esta redención no solo nos otorgó el perdón, sino también extirpó la culpa. Envió al Espíritu Santo para guiarnos a la victoria contra el pecado, nos librará del castigo eterno y nos dará el derecho de la eternidad. Todo eso por la decisión que tomaste de aceptarlo en tu vida mediante un arrepentimiento. Eso es a lo que tienes derecho. Nada más y nada menos. Cuando tú aceptas a Cristo, tienes el derecho de la salvación absoluta, que te salva, como vimos ahora, del perdón, te quita el castigo, o sea, no el castigo, te perdona más bien, te otorga el perdón de lo que hiciste, te quita la culpa, te envía el Espíritu Santo para salvarte de tu naturaleza, te salva del castigo eterno y te otorga la salvación eterna. Oscar, toma. Segunda de Pedro 1, 10 y 11. Así que, hermanos, sean cada vez más diligentes para hacer firme su llamado y elección de parte de Dios. Porque mientras practiquen estas cosas, nunca caerán, pues de esta manera les será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquí está, llamado y elección de parte de Dios. Solamente mediante las obras hechas por Él en nuestra vida será concedida ampliamente la entrada al reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oscar, esto es lo que nos da derecho. Fíjate que
puse estas dos imágenes por esta razón. Haz de cuenta que vas a entrar a ver una película cristiana, en el mejor de los casos, ¿no? Una película cristiana al cine. Entonces le dices al de la taquilla, disculpe, ¿a cuántas escenas tengo derecho de no ver? ¿Eh? El de la taquilla va a pensar que se te zafó un tornillo, ¿no? No, es que quiero saber cuántas escenas tengo derecho cuando yo pago mi boleto de no ver. A ver, tiene derecho a ver todas las escenas, ¿no? O una obra de teatro. Oiga, ¿cuántos actos me puedo perder? O sea, ¿cuántos tengo derecho a perderme? Esto así de ridículo pasaba cuando yo daba clases en la náhuac y me decían los alumnos, maestro, ¿a cuántas faltas tengo derecho? A ninguna. O sea, su papá no está pagando la colegiatura para tener derecho a faltar. Hay tolerancia de faltas, pero es otra cosa, no es un derecho. Uno no tiene derecho a faltar, uno tiene derecho a ir, tiene derecho a presenciar. No tienes derecho a faltar. Cuando Cristo nos redimió en la cruz, nos dio el derecho de la salvación completa. Y nosotros hacemos como los alumnos que preguntan esto, ¿no? ¿A cuántas caídas y carnalidades tengo derecho, Señor? ¿A cuántos pecados tengo derecho, Padre? Como si Dios tuviera que contestar esta pregunta. ¿Tienes derecho a la salvación? ¿Cómo me preguntas a cuántos pecados y a cuántas carnalidades tienes derecho? ¿A cuántas caídas tienes derecho? Tienes derecho a la salvación. Tu derecho es la salvación. Y tenemos que ubicarnos porque a partir de este momento vamos a entender el tamaño de la salvación que significa que tú hayas aceptado a Cristo en tu vida. Adelante. Bueno, nos encontramos, como hemos visto en otras ocasiones en nuestro mapa de la resurrección, en la última parte, definitivamente aquí arriba, Oscar. Ahí estamos en los cielos nuevos y la tierra nueva, estamos en la Nueva Jerusalén. Adelante. Bien, en realidad el hecho de haber sido perdonado es más que suficiente, pero esta salvación tan grande tiene enormes extensiones. Hoy estudiaremos 5 principales. 1, liberación de la esclavitud del pecado. 2, redención de la culpa delante de Dios. 3, tutoría y guía del Espíritu Santo en el diario andar. 4, rescate de la muerte segunda, o sea, el lago de fuego eterno. Y 5, deleite eterno de la plenitud de Cristo. Este es un símbolo del infinito, parecen 2 huevos estrellados felices, pero no, en dos sartenes, pero no, es un símbolo del infinito. Cuando lo vi dije, chanclas, parecen huevos estrellados, se los voy a tener que advertir para que, ok, no quiere decir que allá eternamente comeremos huevos estrellados, no, allá quiere decir que estaremos felices por siempre, ok, adelante. Bien, la cruz del Calvario representa nuestra salvación. Salvación del perdón, o sea, salvación que nos dio, salvación del pecado que nos otorgó el perdón. Salvación del pecado que nos otorgó el perdón. Siguiente. Salvación de la culpa que nos dio la justificación. Siguiente. Salvación de la carne mediante la guía de Dios con su Espíritu Santo y su palabra. Siguiente. Salvación del infierno por el rescate que Él nos va a otorgar o nos otorgó en el momento en el que nosotros recibimos esta salvación, aunque es un evento futuro, cuando muramos, no tendremos que ir eternamente a pagar nuestros pecados. Y salvación eterna, la gloria. Estos son los 5 elementos que vamos a estudiar. Óscar. Bien.
Primero vamos a empezar por la liberación de la esclavitud del pecado, por el perdón. Siguiente. Cuando una persona comete una falta y es acusada ante un juez, el inculpado tendrá que someterse a la pena que el criterio de un jurado dictamine. En tanto que dura el proceso, según la gravedad de la falta, el demandado podrá o no permanecer detenido. En cualquier caso, el inculpado deberá esperar el dictamen de la multa o el castigo. Finalmente, llega el día del veredicto. Cuando el castigo o la pena es la muerte, el reo permanecerá en custodia hasta el día señalado para ser ejecutado. Esto es exactamente lo que Cristo padeció de parte de Dios por amor a nosotros. Nuestro perdón fue su castigo. Oscar. Tom. Mateo 18, del 23 al 27. Por eso, el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos, 216 toneladas de plata. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, y así pagara la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él, diciendo: tenga paciencia conmigo, y todo se lo pagaré. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión, lo soltó y le perdonó la deuda. Esos 10,000 talentos, 216 toneladas de plata, equivalen hoy a 2,300 millones de pesos. Si puedes ubicar más o menos, son 115 millones de dólares. Hay una casa que se vende en agosto, es la casa de la cantante Cher. ¿No todos conocen a Cher? No, hazle un clic, Oscar. Ese es Cher, ¿ok? ¿Ya están todos claros? ¿Quién es Cher? Bueno, exacto, bueno. Ya todo el mundo sabe quién es Cher. Bueno, esa Cher está vendiendo su casa. El 8 de agosto sacó a la venta su casa. El 8 de agosto, o sea, hace unos días, 115 millones de dólares. Este es un icono de la cantante Cher, más o menos es así, para que lo ubiques, ¿no? ¿Se acuerdan de Morticia, la de los...? Tiene un poco de similitud. Bueno, 115 millones de dólares. Es exactamente la deuda que le perdonó esta persona a este deudor. La casa de Cher, en uno de los mejores lugares de California. Bueno, fíjate que, Oscar, vamos a ver una historia que es real. Vamos a apagar la luz, Elías. En 2007, en Irán, estos dos jóvenes se pelearon. Y este joven, con un cuchillo en la mano, quería asustar al otro. Nada más que el otro se envalentonó y lo retó. Y en la pelea murió Abdullah y Balal fue condenado a muerte. Estuvo 7 años detenido hasta el día de la condena. El día de la condena lo pusieron sobre una silla en 2014. Es tradición en esta parte de Irán que los padres de la víctima le quitan la silla al acusado para que se muera. Oscar, la mamá está aquí y el papá está acá. Y claro, está lleno de policías. Y la mamá pidió que por favor le pusieran una silla junto al acusado. Le quería ver la cara de frente. Se la pusieron. Ella le dio una bofetada y pronunció, gritando al asesino: perdonado. En esta ley, si los padres perdonan a la víctima baja de la horca, vivo, y va a la cárcel a cumplir su condena. Así que este perdón generó que los padres, el papá está aquí atrás, no se ve, pero es la chamarra del papá y la mamá, le quitaron la cuerda al acusado.
y le perdonaron la vida. Y conmocionó a toda la gente. La gente estaba llorando. La persona que reportó esto y lo escribió decía, es que yo no podía contener las lágrimas. Y el fotógrafo dijo, no entiendo cómo pude tomar las fotos. Yo también estaba llorando. La gente estaba llorando, estaba conmovida por este acto de misericordia. La mujer se paró frente a él, le dio un bofetón y le dijo, perdonado. Oscar. Tom. Mateo 26, 27 y 28. Y tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio diciendo, beban todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Así es, para el perdón de los pecados. Perdón absoluto. Oscar. Dios castigó a su Hijo y desde la cruz Él gritó, consumado es, o sea, perdonado. Estás perdonado. Eso es el perdón. Le costó la vida a Jesucristo. Dios, hecho hombre, vino a morir por ti. Y gritó desde la cruz, consumado es, perdonado. Oscar. Tom. Lucas 7:47. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, porque amó mucho, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Así es. Sus pecados son perdonados. Oscar. La redención de la culpa delante de Dios. Adelante. Es como una carga que se te quita, todos los pecados se te quitan, pero también la culpa de haberlos, por tenerlos, ¿no? El pago del castigo de Cristo por nosotros fue completo. La justicia de Dios quedó enteramente satisfecha. Por eso, además de ser perdonados, fuimos despojados de la culpa por nuestras transgresiones y así Cristo nos presenta limpios delante del Padre Eterno. No solamente fuimos perdonados, fuimos salvados de los pecados, también fuimos salvados de la culpa del pecado. La redención de la culpa requiere de la confesión del culpable. Así es. La única forma de aceptar la culpa es que tú pidas perdón y te confieses delante de Dios, te arrepientas delante de Dios, le digas, Dios, perdóname. Reconozco que he pecado, te pido perdón. Es la única manera. Así como de su deseo de ser limpio de esa transgresión. Límpiame, Señor. Por eso es un arrepentimiento con una conversión. La conversión es el deseo de ser limpio y caminar en obediencia con Él. Oscar. Dice Scofield, por medio de la redención de Cristo, la posición del cristiano es eternamente segura y perfecta, aunque su condición pueda requerir de la disciplina del Padre. Pero mientras tanto, Dios está por nosotros contra todos los enemigos. O sea, cuando un creyente falla, es un asunto entre Dios y el creyente, se queda en la familia. Dios no lo exhibe a los gentiles. Es un asunto de familia, se queda en la familia. Aunque haya creyentes que se dedican a publicarlo, ¿no? Pero Dios no trata así a ninguno de nosotros. Es un asunto de familia. Y lo protege de los ataques de afuera, porque es un asunto de familia. Pero de ninguna manera lo va a tener, le va a detener el castigo o la amonestación. No. Aplicará la amonestación, pero protegiéndolo de los de afuera. Porque es un asunto familiar. Oscar.
Tom, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Adelante. Isaías 53, 5 y 6. Pero él fue herido, traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas, llagas, hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Él fue herido por nosotros, molido por nuestros pecados. Nuestra paz, el castigo de nuestra paz, cayó sobre él. Y por sus heridas, por sus llagas, nosotros fuimos sanados. Todos nos vamos cada quien por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Redención. Esa es la redención. Redención total. Oscar, ahora sí vamos a ver el tapiz que... Bueno, este es un libro que escribió Charles Dickens. En 1859 salió publicado el primer volumen. ¿Cómo que el primer volumen? Sí, fueron 31 entregas. Las entregas eran periódicas después de determinado tiempo, entiendo yo que eran mensuales, y se entregaban en una revista, se vendía la revista a las personas. El primer tiraje tuvo una loquísima y tremenda aceptación, pero conforme iban avanzando la gente iba demandando más y más y más. Y los tirajes llegaron a ser de 120,000 ejemplares en una época en la que las ciudades tenían 300,000 personas. Y estamos hablando de Londres. Bueno, Charles Dickens, para que ubiques, escribió, esta es su obra magna, es su obra más vendida, no es la más conocida, curiosamente, la más conocida es el famoso cuento de Navidad, ¿no? Que ya es costumbre casi verlo cada Navidad, ¿no? El Mr. Scrooge, hay hasta un pato que se llama Max Scrooge en inglés, que es Rico MacPato, de acuerdo, o sea, inspirado en el personaje de Scrooge. Bueno, quiero decirte que esta historia que se llama Historia de dos ciudades en el título en castellano, pero A Tale of Two Cities en inglés, es una obra que trata precisamente de un acto de redención. Nada más hay una obra catalogada como obra de un solo libro, vendida más que esta. Oscar. El Quijote de la Mancha reporta hasta hoy, según estudios que se han hecho sobre su venta, 400 millones de ejemplares. Pero esta, 200 millones de ejemplares. O sea, es un guamazo. Las obras de Harry Potter, juntas, llegan a 400 millones de ejemplares, pero juntas. Una sola obra no ha llegado a este número. Por lo pronto, la editorial de Harry Potter no ha desglosado sus cifras, por lo tanto no podemos saber. Bueno, el caso es que esta obra, Historia de dos ciudades, habla de una historia de redención. Voy a dar spoilers, no te preocupes, si la quieres leer no va a perder nada el interés. Adelante. Se trata de una chica amada por dos hombres, nada más que el primero se le adelantó y se casó con ella. Y el segundo, cuando se entera que está casada, pues le jura amor eterno sin decírselo. Él lo jura en su corazón. Dice, no voy a tener otra mujer porque esta es la mujer, aunque ya se casó, yo voy a ocuparme siempre de su bienestar y voy a cuidar por ella. Así que con este voto y este compromiso, finalmente la familia de este hombre, esto es en la época de la Revolución Francesa, la familia de este hombre
es acusada de traición a la República, y entonces a él le llega también la culpa de la familia, aunque él no hizo nada en realidad, pero finalmente tiene que ser castigado y tiene que ir a la guillotina. Entonces lo encierran, Oscar. Pero el otro lo va a visitar a la prisión y le dice: quiero que me hagas un favor, quítate los zapatos. ¿Para qué? Quítate los zapatos. Es que los zapatos de esa época eran una bronca. Y ya que se quita los zapatos, le pone un químico con formol hasta dormirlo. Y lo duerme. Se supone que los dos se parecen mucho físicamente. Y entonces se disfraza el enamorado de la doncella del otro y le pone la ropa suya al otro y la del otro se la pone él. Y concilia con un tipo que era el vigilante de la prisión, que tenía ciertas deudas con la justicia y el otro sabía, y lo chantajea a que le ayude a que el otro escape, y él se queda a pagar la culpa del anterior. Entonces se llevan al condenado, se lo lleva el carcelero al carruaje que está afuera esperando, y él escapa sin saberlo, está dormido. Y finalmente el otro, el amigo, que se queda a pagar la culpa del anterior, porque sabía también que era una injusticia, ya que está en el carro donde están llevándolo para cortarle la cabeza, hay una chica pegada a él y es la primera vez que la ve. Y esta chica tiene un diálogo profundo y maravilloso con este joven, y le dice la chica: mi amada prima ignora que moriré ahora y quizás nunca lo sepa. ¿Crees que en el otro mundo en que confío ser misericordiosamente acogida contigo, se me hará larga la espera para encontrarme con ella? Dice: tengo una prima amada, pero además, si la República le va muy bien, como escucho que le va a ir muy bien con este nuevo gobierno, que no le fue nada bien, pero bueno, si le va muy bien con este nuevo gobierno, va a tardar más años en morir. Entonces la voy a tener que estar esperando allá, ¿no? Es lo que le está diciendo. Entonces él le dice: Oscar, no, hija mía, no. En aquel mundo mejor no existe el tiempo ni tienen lugar los sufrimientos. Dicho esto, le cortan la cabeza a la chica primero y él se sube porque es el siguiente en pasar. Y dice él: es mucho, mucho mejor lo que hago ahora que lo que nunca hice. Es un reposo, mucho, mucho mejor el reposo que voy a tener que el que tuve nunca. En realidad él está entregando su vida por la vida de otra persona para que su amada sea feliz siempre. Claro que la otra va a vivir con la espina de que el otro murió, pero va a poder tener a su esposo al lado, ¿no? Este es el punto: la justicia fue pagada por otro y nadie se dio cuenta. Los otros obviamente escaparon hacia Londres y pues ya no hubo problema. Pero aquí el punto es que en esta historia de redención, la culpa la carga el otro y la justicia es satisfecha. Adelante. Tom. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad, iniquidad. Es la confesión la que nos permite el arrepentimiento. O sea, Dios, yo he pecado. Tú no puedes llegar con Dios: Dios, perdóname. No todo, porque en realidad no he pecado tanto. Entonces no va a haber conversión. De ninguna manera podrá haber redención, porque la redención es total o no es. Dios, nada más que me corten la partecita del cuello, ¿no? O sea, es el machetazo completo. Oscar. Bien, tutoría y guía del Espíritu Santo en el diario andar. Esto es a través de la guía del Espíritu de la palabra de Dios. Nada más quiero aclarar esto, que aquí es donde entra la palabra de Dios. Adelante, Oscar.
Este es precisamente el evento conocido como volver a nacer. Se trata de la regeneración divina en el interior de la persona que acepta la salvación de Cristo. Esto es el compromiso de Dios, no de ti, de regenerarte de acuerdo a la estatura de la plenitud de Cristo, en el marco de un plan personal e individual que Dios tiene para cada uno. Esto es el nuevo comienzo de tu alma en una nueva vida limpia, redimida, sin pecado, apropiando la victoria alcanzada por Cristo en la cruz. Es la salvación de la corrupción de tu propia naturaleza, de las propuestas del mundo y de los ataques del diablo. O sea, el compromiso de renovarte es de Dios, no es de ti, es de Él. De ti es la voluntad de que lo haga. Si tú no quieres, entonces Él no puede actuar. Pero Él, como promete actuar, eso se convierte en disciplina en tu vida, porque Él va a seguir actuando. Él no va a detener este trabajo. Oscar, vamos a verlo. Tom. Tito 3:5. Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. De esto se trata, es una regeneración y una renovación que Él se compromete a hacer. Si tú no quieres aceptarlo, entonces, como es un compromiso de Él, esto va a seguir en acción. Y si tú, es como detener el agua, ¿no? Imagínate que tienes una rendija por donde entra el agua en tu casa y se está inundando afuera. Evidentemente el agua va a entrar en tu casa. Y si tú le pones el dedito, pues va a seguir entrando el agua por todas las otras partes. La regeneración viene. Y si tú no quieres trabajar en ella y subir de nivel, entonces esto solamente lo que va a traer en tu vida es amonestación, disciplina y trabajo duro de Dios para hacernos entender. Dice la palabra, te haré entender. Te enseñaré el camino por el que debes andar. No seas necio, no seas terco como el burro, ¿no? Como el mulo, que no tiene entendimiento a menos que le des 3 palazos, ¿no? O sea, aquí el punto es que queramos escuchar, que queramos atender y queramos obedecer. Oscar. Tom. Primera de Pedro 2, 4 y 5. Y viniendo a él, como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero acogida y preciosa delante de Dios. Escogida. Pero escogida y preciosa delante de Dios, también ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Este es el punto. Sacrificios aceptables, como piedras vivas. Esto quiere decir que una tras otra, cada una de las experiencias y de las vivencias con Cristo, por medio de su gracia, van haciendo un edificio, nuestra vida, un edificio espiritual. Vamos construyendo, Él va construyendo en nosotros, de acuerdo a nuestra obediencia, el plan que ha trazado para la vida de cada uno. A menos que nosotros le pongamos una bomba. Oscar. Aquí están los cimientos, esta es una ilustración. Y ponemos los cimientos laterales y comienza entonces Dios a construir cada uno de los pisos. Vamos conociendo a Cristo, vamos entendiendo la palabra de Dios, comenzamos los nuevos rudimentos, los principios, ahora ya estamos madurando, ahora estamos entendiendo las verdades, ahora ya nos concentramos en las cosas espirituales, ya somos casi maestros y de pronto ponemos la bomba. Y uno piensa que no va a pasar nada, Dios puede seguir construyendo. No. Adelante, Oscar. Lo que va a pasar es que la bomba va a explotar. Pero, como Dios tiene un compromiso, va a volver a comenzar con la regeneración. Él no se va a detener. Esto es un asunto de cada uno. Oscar. Tom. Salmo 50, 21.
estas cosas has hecho y yo he guardado silencio. Pensaste que yo era tal como tú, pero te reprenderé y delante de tus ojos expondré tus delitos. Es la única forma en la que podemos crecer, que entendamos que estamos haciendo mal. La desgracia es que cuando Dios ponga delante de ti los delitos, comiences a justificar tus acciones. No, lo que pasa es que la carne es débil. No, fue él. A mí ni me veas. No, es que se pasó. Tú y yo tenemos que aprender que delante de Dios la justicia es absoluta y está aplicada en Jesucristo. Por lo tanto, Cristo abrió un nuevo camino que se llama misericordia, y esa salvación en la misericordia es la que nos da a todos una convivencia en unidad. Por eso, cuando hablas con un creyente, pareciera que lo conoces de siempre. Puedes hablar con él como si fuera tu hermano, tu hermana, sin ningún problema. ¿Por qué? Porque lo que nos identifica es el Espíritu Santo que nos hace familia. Esa entrada a la familia significa que estamos limpios. Vamos a seguir pecando, pero tenemos que ir con Dios a decirle: Dios, pequé, perdóname, límpiame. Y entonces Dios va a arreglar este asunto y te va a volver a limpiar, te va a lavar los pies. En el tabernáculo existía un mueble que era el altar de bronce. El altar de bronce era para quemar los sacrificios que simbolizan la conversión y el pago de Cristo en la cruz por tus pecados y los míos. Ese es el altar de bronce. Pero detrás del altar de bronce existía la fuente de bronce. La fuente de bronce era para lavar, y era de bronce porque tenía que reflejar el rostro del sacerdote para lavar la cara y las manos. Una vez que hemos pasado por el altar de bronce y han sido perdonados nuestros pecados y quemados, entonces diariamente tenemos que acudir al altar, a la fuente de bronce, a lavar nuestros pecados cotidianos. Pero ya el pecado fundamental, que es nuestra separación con Dios, está resuelto. Ya tenemos la salvación. Ahora nada más es mantener esa salvación en limpieza, que esa parte sí nos compete a nosotros. Eso ya no compete a Dios. Dios se compromete a renovarnos en la regeneración, pero nosotros tenemos que querer que lo haga. Nosotros tenemos que estar de acuerdo y nosotros tenemos que poner nuestro cuerpo en sacrificio vivo para que Él pueda regenerar nuestra vida. Si no, no va a poder trabajar. Si estamos escondiendo los pecados, si estamos justificándolos con que es que soy débil, es que no sé qué, una nada más, la última, entonces no estamos dejando trabajar a Dios. Y eso es una voluntad tuya. Tú dirás: oye, ¿y cómo resuelvo ese asunto? Te lo voy a decir. Vas con Dios y le dices: Dios, soy de lo peor. Tienes que decírselo, si no, no vas a llegar: Dios, soy un príncipe, ¿no? Señor, soy de lo peor, tengo este mal, es un vicio en mi vida, es un hábito equivocado y yo no puedo quitarlo. Como te darás cuenta, lo he intentado muchas veces, pero mi carne es débil y no puedo. Así que en este momento, delante de ti, lo dejo en tus manos. Te lo entrego, Señor, pero en realidad te entrego el problema. Yo ya no quiero cargar con él, quiero que tú te hagas cargo de él y te pido perdón con todo mi corazón. Estoy arrepentido de haberlo hecho y que quiero que tú lo quites. Lo entrego en tus manos en el nombre de Cristo. Amén. Y ya, descansas. Y entonces dejas que Él trabaje en ti. Claro que tu carne te va a decir: pss, pss.
Y en ese momento tú tienes que acordarte, y Él te lo va a recordar, que esto ya está en sus manos. Y solamente vas a descansar sabiendo que está en sus manos y ya, ni siquiera te vas a afanar, porque vas a saber que está en sus manos. El testimonio de Nicolás en esta área es maravilloso. Nico no está, pero en su ausencia lo voy a compartir porque él lo comparte con regularidad. Él tenía el hábito del alcohol y le dijo un día a Dios, Dios, ya no puedo con él. Lo entrego en tus manos. Si tú eres un Dios poderoso que está transformando mi vida, tú vas a poder con esto. Por lo tanto, te lo entrego. Y entonces regresó al pueblo donde solía ir y lo recibieron como solían recibirlo, con una cervecita. Y él dijo, ya no, ya no. Pero lo hizo un poco en sus fuerzas, ¿no? Casi, casi dijo, atrás, Satanás. Entonces, en una de esas, ándale, ándale. No, 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 no. Ándale. No, no, no. Un traguito. No, no, no. Mira, mira. Bueno, 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 bueno. Y le dio un trago. Y entonces le escupió y dice, qué mala onda. ¿Qué? Le dice el otro. Le pusiste orines aquí. ¿Estás loco? Dice, jamás. No te hagas. Eso es una broma. Se pusieron de acuerdo. Él estaba seguro que se habían puesto de acuerdo. ¿Qué te pasa? Entonces, el otro estaba tan avergonzado de lo que Nico estaba insinuando, que le abrió una en su presencia. Le dijo, pruébala. Y ya no la pudo tomar. Y entonces se acordó que le había pedido a Dios. Así es que, si tú tienes este problema, también le puedes pedir a Dios algo así. Sería maravilloso. Que de pronto dijeras, exacto. Dios puede, si tú quieres. Esa es la única diferencia. Oscar. La redención siempre debe estar seguida por santificación y crecimiento en gracia. Dios no nos sacó a fin de dejarnos vagando en el desierto. No. Siempre tiene un objetivo. Siempre. La redención tiene un objetivo. Crecimiento en gracia. No es que te quedes en un círculo vicioso. Nunca ha sido ese el objetivo. Por lo tanto, no te justifiques en tus pecados, porque siempre el objetivo es seguir creciendo. Este crecimiento sí depende en gran medida de nuestra decisión de permanecer limpios, sin pecado. No perfectos, sino acudiendo a la confesión en la cruz por limpieza continuamente, a fin de permanecer limpios. Si Dios calla ante nuestro pecado, no significa que está de acuerdo. Recuerda que estamos a prueba. Permanecer en el pecado es abusar de la paciencia de Dios. A mayor revelación, mayor compromiso de obediencia y santidad. Así es que cuando tú ves que Dios no dice nada, puedes estar pensando, pues Dios está conmigo, ¿no? No pasa nada, aquí estoy pecando a todo dar. No. Estás a prueba y está por caerte el asteroide. Así es que, cuidado. Oscar. La disciplina de Dios. No me refiero a la disciplina de Dios, no me refiero a que te va a caer un piano. La disciplina de Dios. Tom. Segunda de los Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Así es. Este es el monumento de la regeneración. Este es el versículo más claro que yo conozco de la regeneración. Una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Una regeneración absoluta. Oscar. Rescate de la muerte segunda del lago de fuego. Oscar. Salvados del pecado, de la culpa, de nuestra terrible naturaleza inclinada al mal y salvados del castigo eterno tras la muerte.
Este último punto lo tendremos claro cuando nos encontremos dentro de la eternidad. Esta salvación tan grande es eterna y tiene tres orígenes. Fue concebida por Dios desde el principio en la dimensión de la eternidad. Fue consumada en la cruz del Calvario por Jesucristo y es o será aceptada por nosotros el día de nuestro arrepentimiento y conversión a Cristo. Pero la salvación del castigo eterno es el factor de mayor trascendencia porque no hay retorno y es eterno. Oscar. Tom. Apocalipsis 20, del 11 al 15. Vi un gran trono blanco y a aquel que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. También vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros, rollos, fueron abiertos. Otro libro, rollo, fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, rollos, según sus obras. El mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades, la región de los muertos, entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. ¿Ya vas entendiendo el título? Tu nombre inscrito en el libro de la vida. O sea, literalmente es un de la que nos salvamos. De la que nos salvamos del pecado, de lo que nos salvamos de la culpa, de la que nos salvamos de nuestra naturaleza, de los ataques del mundo, de los ataques de Satanás, de la que nos salvamos en el castigo eterno. Nuestra salvación en la eternidad. Ahí lo entenderemos. Oscar. Tom. Daniel 12, 10. Muchos serán purificados, emblanquecidos y refinados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos comprenderá, pero los entendidos comprenderán. Exacto, ellos comprenderán. Oscar, imagínate una escena así, tremenda. Dios delante de los culpables en el juicio final. Ahí estarán los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida. Oscar. Fuimos salvados del pecado. Oscar, dale un clic. Aquí puse al peregrino de la novela de Juan Bunyan. Esto representa cuando tú ves a Cristo y aceptas la salvación de Cristo, Oscar. La carga de pecado se queda abajo y entonces Dios toma tu alma y se encarga a partir de ese momento de ti. Pero aparece la culpa, que también en ese instante de la conversión, Oscar, es, dale un clic, eres rescatado, pero aparece la naturaleza. O sea, es una tras otra. Y en esa naturaleza también se nulifica la naturaleza y entonces aparece el castigo eterno en el lago de fuego. Y también eres salvado del castigo eterno en el lago de fuego. Y entonces aparece la puerta de la vida eterna, la cual se abre delante de ti en la eternidad y esta salvación te mete en ella. La puerta se cierra y tú eres salvo. Tu nombre está inscrito en el libro de la vida. ¿Entiendes eso? Esto es lo que significa que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida. Que te salvó del pecado, te salvó de la culpa, te salva de tu naturaleza, te salvará del lago de fuego y te pondrá, te depositará literalmente en la salvación que es la vida eterna. Esa es la salvación. Tú y yo hoy
estamos viviendo parte de nuestra vida eterna a través de Cristo. Este nuevo nacimiento es el inicio de nuestra eternidad con Él. Y este libro maravilloso, que su palabra y el Espíritu Santo que está dentro de ti y de mí, nos guían para poder entender la forma en la que debemos obedecer, servir y seguir a Cristo. Oscar. Tom. Primera de Pedro 1:5. Mediante la fe, ustedes son protegidos, guardados por el poder de Dios, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Así es. La salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Esa es la salvación absoluta, es la eternidad. Esa es la salvación. Oscar. Tom. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, único, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahora puedes entender en otro contexto y en otra trascendencia este pasaje. Sino que tenga vida eterna. Ahí, en la eternidad. Oscar. Deleite eterno de la plenitud de Cristo. Esta es la conclusión. Es la conclusión del plan de Dios y el inicio de un nuevo plan eterno que inició desde la eternidad, se consumó por Cristo en la cruz y operó en ti desde el día en que le invitaste a entrar en tu corazón, perdonando tus pecados, quitando de ti la culpa, guiándote por su Espíritu y su palabra hacia una vida santa que neutraliza los efectos del viejo hombre, te librará del castigo eterno del lago de fuego y te introducirá por entre las puertas de la vida eterna. Si tú ya volviste a nacer, esta es la salvación que recibiste. Si no lo has hecho, esta es la salvación que Dios preparó para ti. Oscar. Tom. Hebreos 2:3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? Así es. ¿Cómo escaparemos si descuidamos esta salvación? Oscar. Así que, conclusión, adelante. La lucha es contra huestes espirituales y contra nuestra sublime y perversa naturaleza. Oscar. Nuestra parte ahora es apropiar la completa victoria de Cristo en la cruz. Oscar. Si descuidamos esta salvación, dejaremos que nuestras emociones nos guíen, nos llenaremos de mundo y caeremos de la gracia. Y depende de nosotros. Adelante. Y, por último, llena tu vida de la palabra de Dios y de sus reflexiones, de oración, de oportunidades para compartir la salvación, de amistades espirituales. Llena tu vida de alabanza. Oscar. No quieras aplausos por lo que Dios ha hecho, porque roba su gloria cuando esto haces. Agradécele todo, reconócelo y confiésalo en todo y a todos. ¿Sabes qué quiere decir santificado sea tu nombre? No permitas que te robe la gloria. ¿Cómo la ves? No permitas que te robe la gloria, Dios. O sea, no te proyectes como un superhéroe, ni trates de presumir algo que Dios hizo, porque le estás robando la gloria. Por lo tanto, santificado sea tu nombre. Imagínate que es el inicio del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Que no te robe la gloria. Reconócelo, Oscar. Bien, ¿alguna pregunta? Vamos a ver lo que dice Spurgeon, y dijo Spurgeon en el siglo XIX. Adelante, Oscar. Dice,
Si pegamos a un perro, le dará una mordida al palo con que le pegamos, como si el palo fuese el culpable. Cuán gruñones somos a veces, pues cuando Dios nos reprende, nos irritamos con el palo con el que nos amonesta. Buena y maravillosa reflexión. Es Dios el que está detrás de la disciplina para hacernos entender. Muy bien, pues vamos a dar gracias. ¿No hay preguntas? Mario, querías, hace rato levantaste la mano. Ahí está el micrófono. Cuando estabas dando el ejemplo de la bofetada que le dio la madre al sentenciado, la pregunta mía, porque la duda así fue, es ¿los padres del joven herido y muerto o del que lo mató? No. Los padres del joven herido y muerto. Perfecto. Por eso ellos tenían que quitarle la silla. Pues ellos eran los afectados, no lo van a matar sus propios papás. Así es. Esa fue Los papás de él lo van a perdonar. Esa fue la duda que tenía. Claro, Gracias. eran los papás del otro los que tenían el derecho de quitarle la silla. Muy bien, pues vamos a dar ¿alguna pregunta? ¿No? Sí. Hay el micrófono para quienes están escuchando acá al lado. Ajá. Estaba yo observando las proyecciones y estabas Sí. explicando sobre lo del libro. Ajá. Y estabas hablando sobre la redención. Sí. Jesucristo dice que podemos hacer muchas cosas, pero si no hay amor, no hay validez. Así es. Entonces dice que no hay amor más grande que aquel que da la vida por otro. Ajá. Y estoy analizando la proyección y en realidad, si hablamos de una redención, de una salvación, de lo que estabas diciendo, si estamos en el libro de la vida, esa persona dio la vida por otro, por amor. Así es. Pero no por amor al hombre, sino por amor, porque estaba enamorado Así es. de una mujer, ¿no? Así es. O sea, prácticamente él ofreció su vida por amor, pero no por salvar al hombre, sino porque quería que sea feliz la otra persona. O sea, Literalmente. es un poco confuso, sí. Por eso pusimos el pasaje que viste. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. O sea, es por amor. Todo esto es por amor. Ninguno de los que estamos aquí podríamos hablar de esto si Dios no nos hubiera amado así. El primer elemento por el que estamos hablando y por el que estamos entendiendo esto y por el que estamos en esta nueva vida es por el amor de Dios hacia nosotros. Es imposible poder hablar de redención sin amor. Definitivamente. En este caso, en el caso espiritual concreto de Jesucristo, ¿no? De esta redención. Porque sí puede haber que alguien redime a alguien por un interés económico. Entonces, a ver, si me interesas de socio, yo te pago tu fianza, ¿no? Lo que fuere. Pero esta redención espiritual fue por amor. Absolutamente, no fue porque la merecemos. Solamente el único interés de Dios en nosotros fue por amor. Fue un amor absoluto, puro, de vernos glorificados en Él. Quería que estuviéramos con Él. Por eso es que Cristo pagó por nosotros. Por eso es que Él, desde que vino en su ministerio, siempre vio el objetivo de tu vida con Él, de nuestra vida con Él en eternidad. Ese fue el objetivo. Y cuando estuvo en la tierra, ese era el objetivo absoluto y fundamental. Siempre estaba en eso y siempre estaba pensando en eso. Sus respuestas siempre fueron hacia la eternidad, hacia la eternidad. Cuando da el sermón del monte, da todos los elementos del milenio, por ejemplo, pensando en el nuevo reino fundado en el amor. O sea, el amor es el eje. Lo acabas de decir, el amor es el eje de todo esto, definitivamente. Buenísimo. ¿Alguien más? Bien, vamos a dar gracias. Noé, ¿quieres orar?